Cuando Dina Schlosser llama a emergencias y le dice al operador que le ha quitado los 2 brazos a su beba de 11 meses, pues este se piensa que le están gastando una broma. Spoiler, no era una broma. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo caso. Hoy hablamos de fanatismo religioso. 2 palabras que cada vez que las escucho me ponen los pelos de punta. No son pocos los casos que hemos tratado ya en Curioseando sin censura acerca de fanáticos religiosos. Uno de los que más me impresionó fue sin duda el caso de Andrea Yates, que se quitó de en medio a sus 5 hijos metiéndolos en la bañera. Por cierto que Andrea Yates va a aparecer en este caso de hoy porque tiene una conexión con la protagonista que cuando te la cuente no te la vas a creer. Pero son otros muchos fanáticos religiosos, los que hemos tratado. Por ejemplo, de los últimos han sido Larry Ray, también tenemos Andre Thomas, Jason Vukovich y tantos otros, porque hemos, ya te digo, hecho varios casos sobre este asunto. Y es que la religión es, por desgracia, curiosito, uno de los causantes más habituales en cuanto a crímenes se refiere. O una de las excusas que más utiliza la gente a la hora de cometer actos totalmente fuera de nuestra capacidad mental. Al igual que sucedió en el caso de Andrea Yates, en el caso de Dina Schlosser, su esposo tampoco es que hiciera mucho por ayudar a su esposa, que estaba totalmente trastornada. Es de esos casos que en el mismo momento en el que empiezas a escuchar es como que ya sabes cómo van a terminar. Hoy nuestra fanática religiosa se llama Dina Schlosser, pero no solamente era ella una fanática religiosa, también tenía un cóctel de enfermedades mentales que si ya lo sumas con ese fanatismo religioso, pues esto se convierte en una auténtica bomba de relojería. Vamos a ver cómo es que una madre llega al punto de rebanar los 2 brazos de su beba de 11 meses. Primero déjame que hagamos las presentaciones oficiales. Dina Schlosser, curiositos, Dina Schlosser. Dina nació en 1969 en Nueva York como apellido de soltera Leitner, después adoptaría Schlosser cuando se casó con su esposo John, pero a este tío te lo voy a presentar un poquito más tarde, ¿vale? Dina tuvo graves problemas desde la infancia porque resulta que a sus 8 años le diagnosticaron hidrocefalia, que es una enfermedad que proviene de un exceso de líquido cefalorraquídeo que se acumula en el cerebro y que si no se drena, pues es muy peligrosa porque puede interferir con las funciones cerebrales y eventualmente conducir al fallecimiento del paciente. Leitner se sometió a un total de 8 cirugías donde le implantaron derivaciones en el cerebro, en el corazón, en el abdomen. Todo esto tuvo que pasar por ello antes de cumplir los 13 años. Y la verdad es que salió muy bien de todas estas operaciones para lo graves que fueron. Sin embargo, para someterse a ellas tuvo que raparse la cabeza. Y esto fue un problema especialmente en la escuela porque empezaron a molestarla a los compañeros muchísimo. No obstante, ella logró salir de todo ese ambiente tóxico que tenía en la escuela y eventualmente se licenciaría en la Universidad de Marist en psicología. Y cuando te cuente lo que viene a continuación vas a flipar en colores porque vas a decirme, vamos a ver, ¿cómo se puede esta mujer licenciar en psicología y después hacer lo que hizo? Yo tampoco me lo explico, de verdad que para mí esto es alucinante. En esta escuela es donde conocería a John, el que se convertiría en su esposo años más tarde. Un truán absoluto porque resulta que se aprovechó de sus suegros, o sea, de los padres de Dina y les sacaba dinero para pagarse la matrícula y las asignaturas de la universidad. Al final nunca se licenció porque lo cierto es que ni siquiera asistía a las clases, le interesaban más otras cosas. Eventualmente se casaron y tuvieron 2 hijas a las que llamaron Kelsey y Brianna y se mudaron a Fort Worth en Texas, donde el tipo, a pesar de no tener un título universitario, se montó en el dólar porque resulta que abrió un negociete de informática y él era muy sesudo y le iba muy bien. Lo que pasa que se portaba mal con Dina, no le permitía trabajar fuera de casa, la tenía con la pata quebrada, podríamos decir. Tú te quedas en casa cuidando de mis hijas y cuidando de la casa y me haces la comidita, la cena, el desayuno y yo soy el que me encargo de traer el dinero al hogar. Y Dina, por tonta, pues aceptó.
poco tiempo después de mudarse a su propia casa, es que conocen una iglesia que se la presentan unos vecinos, por cierto. Se llamaba la Iglesia del Agua de la Vida. Y allí pues resulta que encontraron unas enseñanzas como muy interesantes, ¿no? Pero tan interesantes que viajaban 6 días a la semana, 200 kilómetros de ida y de vuelta, solamente para asistir a los sermones de la iglesia. Los domingos iban 2 veces incluso. Llegaban a las tantas de la noche a casa y las hijas al día siguiente tenían que ir a la escuela y casi no les daba tiempo a dormir y llegaban ahí todas cansadas. Un desastre. Esta iglesia estaba dirigida por Doyle Davidson, que en realidad de profesión era un veterinario. Lo que pasa que se había convertido a sí mismo en predicador porque decía que Dios le había hablado. Decía que barbaridades. Te voy a poner algún ejemplo, ¿vale? Para que te hagas una idea. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad llamada Plano. Bueno, pues el tío decía que las mujeres de Plano habían sido enviadas por Jezabel para aprovecharse de los hombres y para subyugarlos bajo su control. También decía que Plano estaba poseída por un espíritu maligno, que él la iba a salvar. Por cierto, el tipo tenía un programa en televisión donde hacía sus sermones. Lo que pasa que se lo terminaron quitando porque hubo muchísimas protestas públicas porque el tío en uno de los sermones dijo así sin cortarse nada, o sea, sin pelos en la lengua, que una de las víctimas de lo que fue el pium pium de Columbine en 1999 se hubiera salvado si hubiera tenido fe en Dios. Como no tenía fe, pues se lo cargaron, ¿no sabes? Afirmaba también que la medicina y la brujería eran tanto monta tanto Isabel como Fernando y que con él todos los problemas del mundo iban a terminar. Dina estaba totalmente intrigada y le sonaba súper bien todo lo que decía el predicador, así que se volvió súper fiel al doctor Dolittle. Tanto que cuando sus hijas se enfermaban ni siquiera las llevaba al doctor, ni siquiera les daba medicina, porque ya sabes que medicina y brujería todo lo mismo, ¿no? Entonces le decía a las niñas, vamos a ponernos a rezar y así es que os vais a curar. Pero ojo, porque las zumbaderas del señor Doyle no terminaban ahí, también hacía las cosas por su propio beneficio, tú sabes, él decía que Dios le había contado una premonición, ¿no? Que se iba a divorciar y que se iba a casar con una de las feligresas de su iglesia, una de las más jóvenes y de las más buenorras, ¿sabes? No era listo ni nada del tipo, que se llamaba Lisa Stanton. Lo que pasa que había un problema, la Lisa estaba casada, pero claro, cuando se lo dijo su predicador, Lisa pues vio el cielo abierto y dijo, pues me divorcio. Pues ¿sabes lo que pasó? Que no sabía en las manos de quién estaba cayendo, porque resulta que el doctor Dolittle le dijo, primero tengo que probar a ver qué tal funcionas en la cama, tú sabes, porque si no, pues no te compro. La cosa es que después de que terminaron el acto, pues el tipo intentó... Y cuando Lisa se lo contó a su familia, intentaron ir a por el tío les echó allí tantas maldiciones que total, se fueron a los confines del mundo a esconderse del miedo que le tenían al pavo este. Un anciano tan adorable que se ve y no sabes el demonio que se esconde detrás de él. Antes de conocer la iglesia, la vida de Dina y de John era más o menos normal dentro de lo tóxico que era su matrimonio, ¿verdad? Pero John no estaba contento con su currelo, no estaba contento con la ingente cantidad de dinero que ganaba, el tío quería más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dejó su negociete de informática y dijo, me voy a montar como consultor, porque así voy a conseguir una fortuna 400 veces más grande de la que ya tengo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando no estás contento con lo que tienes, cuando siempre estás persiguiendo más y más y más y más y no agradeces, pues llega Dios, nunca mejor dicho, o el universo, y te lo quita. Y eso fue lo que le pasó a John. Que resulta que su negocio de consultoría no fue como él esperaba, no era tan todopoderoso como él creía y no pudieron pagar la hipoteca de la casa. Entonces el banco ejecutó y se lo quitó, se quedó con la casa y se tuvieron que mudar a un sitio más barato. Casualmente, ¿sabes dónde se fueron a vivir? A Plano, donde estaba la iglesia de la agüita de la vida, agüita con misterio. En el tiempo que estuvo pasando todo esto, Dina, la pobre mujer, había perdido hasta 3 embarazos. En primavera del 2003, por fin se quedó embarazada de nuevo y este embarazo sí llegó a buen término. Pero es importante que sepas que ella estaba tan obsesionada con no perder ese bebé que cuando llegó el momento del parto ni siquiera quería parir. Al final nació
nacería Margaret a finales del 2003, nació en casa con ayuda de una partera. Dina se inventó que ella había tenido mellizos, un niño y una niña, pero que el niño cuando había llegado a este mundo había dicho esto no es para mí, y había decidido irse con Dios, y entonces solamente se había quedado aquí Margaret. Esto era mentira, ¿vale? Pero se lo había inventado Dina en su absoluta locura, que ahora te voy a decir qué es lo que le pasaba exactamente. En los 2 primeros embarazos, Dina había tenido depresiones posparto, pero es que cuando llegó al mundo Margaret, o sea, no era depresión posparto lo que tenía, era un caballo de batalla. No te digo más que justo el día después de nacer Margaret se quiso quitar la vida, hizo así. Cuando llegó el esposo se la encontró allí en el baño, dijo, esto no es nada, esto yo te pongo unas benditas ahora y rezamos y se te pasa la tontería, ya verás tú. Y eso es lo que hicieron precisamente. Poco tiempo después, sin embargo, la tuvieron que hospitalizar en un psiquiátrico y allí le diagnosticaron trastorno bipolar con rasgos psicóticos. Ahí es nada. El año antes había estado siendo investigada por el CPS de Texas, después de tener un episodio psicótico en el que se la encontraron por la calle alabando a Dios. ¡Ah, salve Señor, sálvela! Y dijeron, madre mía, ¿cómo está esta señora? Le prohibieron estar a solas con sus hijos y la cuñada se tuvo que venir a vivir a casa del matrimonio para estar pues viendo a ver cómo andaba el asunto, porque parecía que era la única que estaba cuerda en esta familia. El esposo, mientras tanto, se negaba a conseguir ayuda psicológica, ayuda profesional para su esposa, porque decía que el doctor Dolittle lo prohibía. Pero, ya sabes, lo que no mejora, empeora, y obviamente pues esta señora estaba con lo que estaba encima y nadie, ningún profesional la estaba ayudando porque el esposo no quería que la ayudaran. Pues mira, las cosas terminaron así, porque 5 días después de querer quitarse la vida, 5 días después de haber parido a Margaret, estaba viendo la televisión, los dibujos animados con Kelsey, una de sus hijas, y estaban viendo La Sirenita. Resulta que Dina vio en la televisión que la Sirenita se estaba partiendo el cajetín de ella, que se estaba burlando en toda su cara, y salió corriendo de la casa, porque dice que claro, que le recordaba a cómo la molestaban en el colegio y que se había traumatizado mucho, y salió corriendo y dejó allí a Kelsey y a la bebé solas. ¿Qué hizo Kelsey? La pobre muchachita agarró su bici y salió corriendo por todo el barrio detrás de su madre a ver si la pillaba, ¿sabes? Pero no podía pedalear tan rápido. Total, que al final fue la policía la que la alcanzó y empezó a gritar como poseída la tía. Nada, que la metieron en un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron psicosis posparto y la dejaron allí ingresada. Dina accedió a quedarse allí ingresada porque ella, en el fondo, entendía que no estaba bien. Pero llega el esposo y les dice a los del hospital, es que va a estar más cómoda en casa, dejadme que me la lleve. Dijeron los del hospital, bueno, pues vamos a ver si mejora un poquito y cuando mejore un poquito te la puedes llevar. Pero prohibido que pase tiempo a solas con los peques. Entonces, cuando se pudo ir a casa, la tuvieron todo el rato supervisada, monitoreada otra vez por el CPS, pero cuando todo este monitoreo termina, Dina deja la medicación. Porque ya sabes que el doctor Dolittle, medicación es igual a brujería y por tanto no puedes tomar medicamentos. Después de dejar la medicación, la condición de Dina empeora. Como cada vez se apoyaba más y más en la iglesia y en el doctor Dolittle, pues su enfermedad se fue on fire, se multiplicó por 1000. Hablaba cada vez más y más con Doyle Davidson, con el predicador de la iglesia. Y Dina empezó a tener alucinaciones en las que ella creía que Margaret había nacido para convertirse en la esposa del doctor Dolittle. Entonces dijo, coño, pues le entrego a la niña para que él ya la vaya criando a su imagen y semejanza y haga una esposa perfecta tal cual él la quiere. Cuando llega a casa le dice a su esposo, le voy a entregar a Margaret al doctor Dolittle, y su esposo la mira así y dice, esta está fatal de aquí. Y entonces no le hizo caso y se fueron a dormir sin más. Pero es que a la noche siguiente Dina vuelve con la misma cantinela y dice el esposo, te estás pasando ya. Se va a la cocina, agarra un cucharón de madera y le dio aquí atrás en las costillas unos buenos palos para que se le pasase la tontería, dijo. Total, que con este panorama nos plantamos en el 22 de noviembre del 2004. Tenemos a John en el trabajo, tenemos a Kelsey y a Brianna en el colegio y tenemos a Dina con Margaret sola en casa. Está viendo las noticias y resulta que sale una en la que cuentan que un león de un zoológico ha atacado a un chiquillo. Y Dina, en esta noticia, ve un mensaje de Dios que le está diciendo que viene el apocalipsis.
Y como le ha dado información confidencial y secreta nada más que a ella, tiene que dar algo en compensación. Y entonces Diosito le pide que le entregue los brazos de Margaret. Después le tiene que entregar los suyos propios, los de Dina. Y luego también quiere ya de añadidura la cabecita de Margaret. Entonces pues dice Dina: a sus órdenes, señor. Y se va a la cocina, agarra un jamonero y, nena, a la altura de los hombros, no te digo más. ¿Cómo nos enteramos de lo que ha sucedido? ¿Cómo se destapa todo este pastel? Pues resulta que la propia Dina llama a su esposo y le dice lo que ha hecho. Y el esposo, que estaba ya acostumbrado a escuchar un montón de locuras, pues llama a la escuela de Kelsey y de Brianna y les dice: oye, quedaos con las nenas, que mira lo que está diciendo mi esposa. Voy a coger el coche, salgo del trabajo y me voy para casa a ver qué ha pasado. Claro, pero la escuela no se queda tranquila y la escuela dice: este hombre está loco, que llame al 911. Y entonces la propia escuela llama al 911. Total, que el 911 se pone en contacto con Dina Schlosser. La llaman a casa y cuando habla el operador con ella le dice: dime exactamente qué es lo que has hecho. Y Dina no tiene ningún problema en contárselo. Dice: pues mira, estoy aquí en todo lo alto, que le he quitado los 2 brazos a Margaret. Y de fondo se escuchaba una canción religiosa y en plan: gracias Señor, gracias Jesús, gracias por tu misericordia. Y dijo el del 911: madre mía, voy a mandar a la policía ya, porque esto es verdad. O sea, se ha ido, otra vez se le ha volado totalmente y ahora sí que sí la ha liado. Pues efectivamente, cuando llega la poli, se la encuentran sentada tranquilamente allí en el sofá, con las 2 extremidades de Margaret allí en las manos, con el jamonero también en las manos. Ella tenía una herida muy grande también aquí, y se van corriendo a ver dónde está Margaret, y está en la cuna y todavía está viva. Pero ojo, porque cuando llega al hospital, pues ya fallece. La propia Dina seguía tarareando mientras que estaba la poli allí viendo a ver cómo asimilaban esta locura, y ya estaba allí: gracias Señor, gracias Jesús. O sea, vamos, es que ya me río de manera nerviosa, ¿sabes? Porque es que me pongo a intentar imaginar esto, porque imaginar no puedo, pero lo intento. Y es que dice el poli: no parece ser accidental, ella no estaba hablando cuando llegamos, estaba muy callada, apagada, luego empezó a cantar, nunca había tenido que enfrentar algo así, francamente no se lo deseo a nadie. Mis condolencias están con la familia y con los primeros que respondimos a la escena. Nunca hubo indicios de violencia en esta familia, los niños siempre habían estado sanos, felices y cuidados, dice una trabajadora social de las que estuvo cuando la supervisaba el CPS. Pues menos mal. Bueno, cuando llega el juicio y un psiquiatra evalúa a Dina a ver si estaba mentalmente competente o no, creo que no hace falta ni evaluación en este caso, pero bueno, obviamente hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y por tanto la evaluaron, y suelta el psiquiatra que se había visto envuelta en un frenesí religioso mezclado con su depresión posparto y su psicosis posparto, mezclado con su trastorno bipolar y sus rasgos psicóticos. Vamos, o sea, te quiero decir, esto era un cóctel de los más amazing que me he encontrado yo en la vida. El juez la declara inocente por razones de locura y la internan en el Hospital Estatal del Norte de Texas, donde le dijo que debía permanecer hasta que se considerara que ya no era una amenaza ni para sí misma ni para los demás. Durante el juicio, uno de los testigos que comparecieron fue el doctor Doolittle, que cuando vieron las sandeces que soltaba, se quedaron como: a ver si este señor termina ya y lo mandamos para su casa, porque a ver quién aguanta esto, ¿sabes? Estuvo ahí en el estrado y dijo cosas como: no creo que exista ninguna enfermedad mental más que los demonios, ningún medicamento puede enderezarla más que el poder de Dios. Y le dijeron: sí, señor, váyase para su casa a hacer spinning. De hecho, te digo que Dina tomaba sus medicamentos antes de conocer la iglesia. Lo que pasa que después el marido ya se negaba a comprarle más medicamentos, entonces ella estaba allí como dependía totalmente de su esposo, porque no le permitía trabajar y ella se hacía caso, pues claro, no tenía dinero para comprar sus propias cosas. Por esto es tan importante la independencia del ser humano, me da igual del hombre que de la mujer. No dependas de nadie, o intenta por todos tus medios no depender de nadie, y si tienes que hacerlo, hazlo el menor tiempo posible, porque cuando tú dependes de alguien, pues obviamente tu vida está en sus manos. Y eso no está bien. Ojo al dato con lo que te voy a contar ahora, porque en el hospital psiquiátrico la casualidad del destino, el universo, quiso hacer que a Dina Schlosser la pusieran como compañera de cuarto de Andrea Yates,
Sí, esta señora, que también por fanatismo religioso se quitó de en medio a sus 5 hijos metiéndolos en la bañera y se hicieron súper amiguis. Ella es casi idéntica a mi personalidad, creo que seremos amigas para siempre. La conozco desde hace poco tiempo, pero creo que el sentimiento es mutuo. Probablemente ella piense lo mismo, dijo Dina de Andrea. Claro, ¿qué vas a decir? Si estabais las dos ahí en el mismo nivel. Tras el arresto de Dina, ¿qué pasa con las niñas? Con Kelsey y con Brianna. Pues fueron tomadas por el CPS, fueron puestas en un hogar del gobierno, mientras que su padre era evaluado mentalmente. Cuando lo hicieron, encontraron que él tenía rasgos de personalidad narcisista, algo tampoco andaba bien en el payo este. Y se dieron cuenta de que no había hecho lo suficiente por proteger a Margaret y tampoco a sus otras 2 hijas, que se salvaron de milagro de las enfermedades mentales de su esposa. Entonces le dijeron, si tú quieres recuperar la custodia de tus hijas, estás obligado a que tu hermana viva contigo bajo tu techo todo el rato, o sea, 24/7, tiene que ser parte de la familia. También te tienes que someter a unas clases de psicoterapia, también tienes que recibir clases de crianza. Bueno, pues el tipo dijo, vale, lo voy a hacer todo, quiero a mis hijas conmigo. Cumplió todo y efectivamente le entregaron a sus hijas de nuevo. Cuando recuperó la custodia de sus hijas, lo que hizo fue pedir el divorcio de Dina, y como parte de este acuerdo de divorcio, pues Dina tuvo que firmar que no volvería a entablar contacto nunca jamás en la vida, ni con su esposo, ni con su cuñada, ni con sus 2 hijas, por supuesto. El 6 de noviembre del 2008, Dina sale del hospital psiquiátrico con la condición de que tiene que ver a un psiquiatra una vez por semana, tiene que tomar sus medicamentos y además tiene que ponerse bajo anticonceptivos porque no puede tener más hijos. En abril del 2010 la tienen que volver a internar porque se la encuentra la policía a las 2 de la mañana volviendo otra vez a las andadas. ¡Salve, Señor Jesucristo! ¡Gracias, Dios! Tan, por la calle, ¿no? A su puta bola. Después de que la ingresan en abril del 2010, le vuelven a dar el alta en 2012. Y resulta que meses después, un tipo que estaba comprando en Walmart llega a pagar su compra y cuando se queda mirando a la cajera dice, hostia, pero si esta tía me suena a mí, la he visto en algún lado, y le hace una foto. ¿Sabes quién era la cajera de Walmart? Pues era Dina Schlosser. Cuando esto llega a los medios de comunicación, se forma allí un pum 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 y Walmart la despide. Claro, conocieron su pasado, no sabían quién era porque ella había usado su apellido de soltera para hacer la entrevista y firmar los papeles y entonces pues no unieron Roma con Santiago. Ahora nos vamos hasta diciembre del 2020, cuando una jueza ya termina de decidir sobre la vida de Dina y dice, mira, te vamos a hospitalizar, te vas a quedar en el psiquiátrico ya forever and ever porque vemos que no terminas de enderezarte, que en cuanto sales a la calle dejas de tomar tus medicamentos y vuelves a la misma y entonces te vamos a dejar internada porque es mucho mejor que te estén controlando. A día de hoy te comento que no se conoce cuál es el paradero de Dina Schlosser, pero espero que de verdad la tengan todavía bajo observación psiquiátrica. Te cuento algunos datos adicionales de Dina para que conozcas un poco más acerca de su personalidad. Ella en realidad nunca había buscado ni había deseado la independencia, porque había estado siempre bajo las faldas de su madre Connie. Cuando salió de las faldas de su madre se metió bajo las faldas de su esposo, si es que se puede decir así, y estando ya casada llamaba a su madre hasta 12 veces al día. Tú imagínate la dependencia emocional que tenía de ella. Pero resulta que llegó un tiempo en el que Connie pues empezó a ponerse peor de salud, que estaba haciendo mayor obviamente, y le diagnosticaron Parkinson. Esto para Dina fue un absoluto mazazo. Trató de buscar apoyo precisamente en la persona que no se lo iba a dar, que era su esposo, y tras entrar en la iglesia del Agua de la Vida, cuando Connie iba a visitarla, pues se daba cuenta de que su hija lo único de lo que hablaba era del Dr. Dolittle, no tenía otra cosa en la boca. Pero tú fíjate a dónde llegaba el fanatismo de la señorita Dina, que le robó la medicación para el Parkinson a su madre. La llevó al aeropuerto, la dejó allí para que cogiera el avión y cuando la señora le dio la hora de tomar la medicación, pues se dio cuenta de que no la tenía, que su hija se la había quitado. Y entonces se quedó 24 horas totalmente allí paralizada, tiesa, en la silla del aeropuerto, hasta que una persona, ya te digo, un día después se dio cuenta de lo que le estaba pasando a la señora, que no estaba allí sentada por gusto, y entonces llamó a emergencias, llegaron, le dieron la medicación y pudo recuperar las pocas funciones corporales que le quedaban a la mujer. Bueno, te tengo una pregunta, curiosito.
¿Tú crees que es justo lo que le hicieron a Dina Schlosser? Quiero decir, que la echaran de Walmart cuando este cliente le hizo la foto y se lo filtró a los medios de comunicación y salió la noticia de mira, la señora que hizo esto tal, está trabajando, está siguiendo con su vida y está libre y tal. ¿Es justo que le hicieran esto? ¿O quizás piensas que deberían haberla dejado continuar con su vida? Quiero decir, porque ninguno sabemos la clase de esfuerzo que esta señora estaba haciendo para tratar de levantarse todos los días de la cama, conociendo lo que le hizo a su hija, etcétera, etcétera. O a lo mejor simplemente no se daba cuenta siquiera de lo que había hecho y ella seguía súper mal con sus enfermedades mentales y no era consciente de nada. Bueno, ¿cuál de estas dos opciones es para ti la correcta? Te pregunto esto y quiero que medites bien tu respuesta antes de dármela, porque te voy a contar próximamente, la semana que viene, un caso también totalmente relacionado con las enfermedades mentales y en el que una nena inocente de 7 años perdió la vida como consecuencia de una culpable que estaba superida también de aquí. Me gustaría saber si cuando os cuente ese caso la gente también va como a ver atenuantes, ¿verdad? Van a decir, oh, pues claro, como estaba con enfermedad mental, pues le hizo eso a la chiquilla y bueno, hay que perdonarla y tal. Veremos a ver, cómo os tomáis ese caso, porque ya os digo que esa historia es injusta a niveles estratosféricos, como no has escuchado antes en tu vida. Y a mí personalmente, y te voy a dejar con esta reflexión final, me hace plantearme la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde debemos perdonar y hasta dónde debemos dejar sin castigo los actos cometidos bajo enfermedades mentales? Espero que te haya encantado esta semana de casos, curiosita, curiosito. Si no quieres perderte los que te estoy preparando para la semana que viene, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que entre vídeo y vídeo nos estamos viendo también en mi Instagram y en mi canal Curioseando, tu canal de chismes de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!